Bienvenidos a Investigación X, en este estudio, esta investigación especial que estamos haciendo sobre los acontecimientos que ocurrieron el jueves 30 de septiembre del 2010 y cómo después de 12 años de ocurrido estos acontecimientos sigue la información sin revelarse. No sabemos exactamente qué ocurrió o ha habido un giro inesperado de este caso. Estamos en las oficinas del distinguido doctor abogado Washington Andrade, y por favor, si nos podría decir, doctor, quién es usted y cómo se involucra con los hechos del 30 de septiembre del 2010. Bueno, Hugo, en realidad mi intervención acá es solicitada por parte del coronel Marcelo Guadalupe, en ese momento comandante de la Unidad de Fuerzas Especiales en La Tacunga, y de los otros señores oficiales que injustamente han sido vinculados a este proceso, en el cual se les acusa de asesinato del policía Froilán Jiménez y de sus propios compañeros, del soldado Panchi y del sargento Cortés. Y es así que nos involucramos. Es un caso efectivamente emblemático, creo que es uno de los casos más importantes de los hechos ocurridos del 30 de septiembre, conocido como 30S. Es así que la investigación en este proceso y en general este proceso va durando más de 12 años y todavía no tenemos una resolución. Lo extraño es que son vinculados 9 oficiales, 5 en servicio pasivo, 4 en servicio activo. A estos últimos 4 estoy haciendo la defensa. Pero aquí, en este caso, nosotros estamos haciendo una defensa sobre la base de la verdad. Es decir, estamos ejerciendo el derecho a la defensa de los señores oficiales, pero con una particularidad, que nosotros estamos exigiendo que para que su defensa sea efectiva, requerimos y estamos exigiendo de que se devele toda la información del 30S, es decir, la información que todavía se conserva con categoría de reservada. Y nosotros hemos pedido y estamos solicitando la desclasificación. ¿Para qué? Para que los oficiales puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa, puesto que consideramos que la base de la acusación de la Fiscalía es el hecho de que no se devela toda la información, de que hay anexos, son específicamente el A, D y el F de la Operación Rescate, que no se han liberado, y eso tiene una connotación dentro del proceso. Por cuanto Fiscalía sostiene, repito, que el hecho de que las Fuerzas Armadas y el Estado en particular no hayan develado esta información los convierte prácticamente automáticamente en culpables. Y sobre la base también de que la teoría del caso de Fiscalía es que prácticamente el 30S no existió, que el 30S fue algo fraguado, como se dice, algún profesional incluso lo calificó como un tongo, es decir, que la parte política del gobierno de aquel entonces planificó este hecho para beneficiarse políticamente y posicionarse. Esa es una de las posiciones, digamos, hoy por hoy del anticorreísmo, lo cual ha hecho que se cambien los hechos, que se pretenda posicionar la idea de que efectivamente el 30S contó con una participación, entre comillas, una colaboración fraudulenta por parte de las Fuerzas Armadas y los mandos de ese entonces, de tal forma que estando el presidente retenido, se habla de que no hubo tal retención y de que el presidente prácticamente podía en ese entonces salir caminando, y esto no es verdad. Nosotros hemos acudido
a las fuentes de información, a todo el extenso proceso que tiene más de 21.000 fojas. Lo hemos revisado, lo hemos sistematizado para hacer la defensa técnica, pero hemos encontrado que falta algo. Y aquí falta la desclasificación de esta información que permitiría no solamente a los procesados, no solamente a las víctimas, sino al pueblo ecuatoriano en general conocer la verdad. Esta información es tan importante porque permitiría quitar ese velo, ese manto de duda que hay sobre esta operación. Nosotros, convencidos de la inocencia de mis defendidos, los señores oficiales activos, hemos coincidido incluso con la posición de la defensa de las víctimas, que es que se desclasifique la información. Y esta posición solo la puede hacer alguien que está convencido de la inocencia. Eso es lo que nosotros estamos propugnando y lo hemos planteado como tesis. En cierta forma hemos dado un giro a este caso, porque nuestra defensa no solamente se ha limitado a hacer la defensa técnica en el proceso, sino que sabiendo los efectos perniciosos que tiene estar vinculado y procesado en un proceso penal, sabemos que las personas de un proceso penal salen estigmatizados. Y por más que se consiga muchas veces la ratificación del estado de inocencia o el sobreseimiento, no faltará alguien que diga o que señale con el dedo a los procesados y que diga ellos fueron procesados, o eventualmente incluso les acusen, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos desarrollado y hemos aplicado en este caso, y estamos aplicando, un concepto de defensa integral, basado en la defensa técnica, pero también basado en el derecho a la resistencia que se prevé en la Constitución, de tal forma de desarrollar otro tipo de actividades para efectos de ¿qué? De salvaguardar, precautelar el buen nombre de los oficiales, pero siempre sobre la base de la verdad. Esa es nuestra posición en esta defensa. Vemos que en este proceso a los oficiales, a quienes están procesados injustamente, prácticamente son los chivos expiatorios de un tema que no debería ser político, pero que está fuertemente contaminado por la política, y eso termina afectando. Tanto así que en el gobierno anterior de Lenín Moreno, Fiscalía solicitó múltiples veces la desclasificación de la información, y nosotros también. No obstante, a pesar de los ofrecimientos, nunca se ha cumplido. Y en este nuevo gobierno del presidente Lasso hubo un ofrecimiento expreso, incluso que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el asambleísta Villavicencio, el 13 de julio del año anterior, salió de Carondelet a anunciar de que el presidente iba a desclasificar la información del 30S. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué fecha? El 13 de julio, lo tenemos registrado. ¿De este año? En nuestras redes sociales. No, del año anterior. Ah, del año anterior. Más de un año. Todo eso nos impulsó a que presentemos sendos oficios y pedidos a las máximas autoridades de las funciones del Estado para que coadyuven en esa intención de desclasificar la información y de llegar a conocer la verdad. Enviamos una carta a cada uno de los asambleístas para que también contribuyan en ese sentido. ¿A los más de 100 asambleístas? A los más de 100 asambleístas, y tenemos el recibido. Recibimos varias respuestas de algunos asambleístas, incluso de la posición de derecha, incluso gobiernistas, que están de acuerdo con que se desclasifique. No obstante, a pesar de ese ofrecimiento de parte del presidente Lasso, entendemos que por razones políticas, y una vez que habrán revisado la información, nos encontramos con la sorpresa de que lamentablemente no han cumplido con esta desclasificación. Y esto presumimos que tiene que ver con que a lo mejor esa desclasificación tiene un efecto político. Nosotros pretendemos abstraernos de todo lo que sea político para no contaminar este caso, pero ya nos damos cuenta que hay una fuerte tendencia
a mediatizar el caso, pero a posicionar de acuerdo también a la visión que tiene cada grupo político. Nosotros reivindicamos que efectivamente el 30S sí fue un caso de sublevación policial. Todos lo vimos, todos fuimos testigos de aquello, y esto obviamente generó la intervención necesaria y forzosa de las Fuerzas Armadas en un conflicto interno. Conflicto interno de grave conmoción social, que incluso generó la emisión de un decreto de estado de excepción, que fue calificado por la Asamblea Nacional y por la Corte Constitucional, en la cual ratificaron su constitucionalidad. Es decir, la base legal para la intervención de las Fuerzas Armadas termina dando legitimidad a la intervención. O sea, legalmente está respaldado de que el ejército haya, y con sus unidades especializadas, haya intervenido en este caso. Sí, así es. Y no solamente por lo que acabo de mencionar, es el decreto de estado de excepción, que es la base, firmado con firma electrónica por el presidente de la República. Además, la ratificación de la constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, pero también desde la parte internacional existe una resolución de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, donde ratifica que efectivamente dicho decreto de estado de excepción se justificaba. Es decir, la base legal justifica plenamente la intervención legítima de las Fuerzas Armadas. Y claro, se convertía en una necesidad porque en ese momento estaba en riesgo incluso la democracia. La pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido si las Fuerzas Armadas decidían no intervenir? Había una alta posibilidad de que se dé un magnicidio y de que se atente contra la vida del presidente, como efectivamente se pudo ver. Independientemente de qué tendencia política sea, se trata del presidente de la República. Y ahí es donde opera y se justifica el hecho de que las Fuerzas Armadas, en ejercicio del derecho a la legítima defensa permite a cualquier ciudadano el defender su vida o defender la vida de terceros cuando ésta está en riesgo. Y esto es lo que pasó. Es decir, las Fuerzas Armadas tuvieron que actuar porque además tenían la obligación constitucional. ¿Qué hubiese pasado si es que llegaba a morir el presidente de ese entonces? Primero que se agravaba la crisis. Un magnicidio. Pero además, lo que podía ocurrir ahí es que los mandos militares hubieran sido enjuiciados justamente por omisión en la actuación. Entonces las Fuerzas Armadas estuvieron, es decir, entre la espada y la pared, y con sus equipos de inteligencia lograron determinar que la situación de conmoción social y de emergencia que vivía ese rato el país era real. Tanto así que para este operativo, esta operación rescate, previamente hacen sobrevuelos en helicópteros. Es ahí donde interviene también el coronel Marcelo Guadalupe, en ese entonces teniente coronel, y efectivamente logran divisar de que habían apostados en los edificios aledaños francotiradores con armas largas. Es decir, porque para nadie es desconocido que la policía también tiene en su armamento de dotación, también tiene fusiles con la misma munición que ocupan las Fuerzas Armadas, la 5.56, que de hecho la fabrica Santa Bárbara. Y hay en el proceso, consta un registro inclusive de una venta de unos meses antes del 30 de septiembre de 8.800 municiones del calibre 5.56 y que son entregadas a la hoy cuestionada Escuela de Policía Enríquez Gallo. Es decir, aquí no se puede hablar que la bala que mató a Florian Jiménez es de exclusivo uso militar. Sin embargo, en los informes y en los... Perdón, una pregunta para que el público sepa. ¿Santa Bárbara es una fábrica de armamento, de munición? De municiones... ¿Nacional, ecuatoriana? Ecuatoriana, sí, que se encarga de fabricar o de importar para distribuir a las fuerzas del orden, ¿no? Fuerzas Armadas y a la policía.
Entonces, esta información, por ejemplo, no fue con objetividad canalizada por parte de Fiscalía, y Fiscalía al formular cargos e incluso al presentar su acusación nunca tomó en cuenta este hecho importante, es decir, ese tipo de municiones. Que la policía tenía en su poder ese tipo de armas. Exacto, ese tipo de municiones eran también de uso de la policía. Entonces es ahí donde vemos la falta de objetividad, que después con los años la policía, digamos estratégicamente, pero en el mal sentido, terminó siendo juez y parte en este caso. Todas las pericias fueron realizadas por peritos de la policía. Es decir, la policía investigándose a sí mismo, investigando a los militares y a propósito generando estos informes con una clarísima intencionalidad de agravar la situación jurídica de los procesados. Es así, yo puedo dar un ejemplo. Se solicitó por parte de nuestra defensa que se haga una pericia informática y de identidad humana para determinar que en uno de los videos que están colgados en YouTube, en redes sociales, en el cual nosotros pedimos que se desmaterialice, que se preserve y que se haga el reconocimiento de identidad humana del coronel Guadalupe, que se encontraba en la parte exterior del hospital, dando órdenes expresas y gritando a viva voz que no disparen, es decir, a sus hombres, ratificando la intención de la misión, es decir, de no disparar. Claramente reconocible, es decir, no necesitaríamos ni siquiera una pericia para determinar que se trata de la imagen de él y la voz de él. Sin embargo, en el resultado de las pericias, los peritos de la policía determinaron que técnicamente no era posible realizar ese reconocimiento de identidad humana ni determinar la voz, pese a que realizamos toda la colaboración. Para demostrar esto, porque no solamente lo decimos por decir, sino que encontramos de que contratamos un perito externo, y este perito privado determinó que efectivamente se trataba de la identidad del coronel y de la voz del coronel, y que era perfectamente posible hacer la pericia. En hechos como esto, desde el punto de vista procesual. ¿Y se aceptó eso o no? Se puede ver esa parcialización, no, porque realmente esto fue casi al final de la instrucción y consta del proceso nuestra queja al respecto y a la Fiscalía. Pero esa es la forma como se llevó a cabo. Es decir, había y hay una clara intención de complicar la situación jurídica, procesal de los militares. ¿Por quiénes? Por parte de la policía, que de manera estratégica ha terminado manejando este proceso a tal punto que 2 años después, quienes salvaron la democracia, quienes cumplieron su deber constitucional frente a la sublevación de la policía, donde se perdió la cadena de mando y debían determinarse responsabilidades, donde murieron y quedaron muchos heridos de la parte militar, hoy por hoy increíblemente están contra las cuerdas figurativamente, y resulta que quienes están acusados de la muerte de sus propios compañeros son los mismos militares. Eso es lo extraño. Entonces ahí podemos ver que hay un patrón. Esto se complementa con el hecho de que en los últimos meses ha trascendido que muchos policías, decenas de policías que participaron en el 30S y que recibieron sentencias, con sentencias de doble conforme inclusive, por el recurso de revisión han quedado absueltos, es decir, ratificado su estado de inocencia, inclusive en varios... Salen como héroes ahora en redes sociales, como perseguidos políticos. Inclusive en varios casos han recibido la orden de reintegro a las fuerzas policiales y además con indemnizaciones. Entonces uno dice, hay un patrón que pretende establecer o posicionar una verdad que no es tal. Y entonces para eso se necesitan chivos expiatorios. Y aquí están en medio de este fragor político los oficiales en servicio pasivo y en servicio activo. En el caso que me corresponde a los oficiales activos, esto tiene graves efectos,
ya en su carrera militar, ya en sus familias, de su prestigio, y lo grave es que corren el riesgo de perder su libertad por 26 años y en las actuales circunstancias del sistema carcelario prácticamente es una condena a muerte. Entonces vemos nosotros que algo está fallando en la justicia, hay un direccionamiento para tratar de justificar y darle circo al pueblo o justificar mediante chivos expiatorios o engañar al pueblo. Y sentenciar y decir aquí está el culpable para, entendemos nosotros, avanzar en una siguiente etapa, es decir, tratando de posicionar que el 30S fue falso y avanzar en un juicio por crímenes de lesa humanidad en contra del expresidente Correa, que por cierto no estamos nosotros en la posición de defensa del expresidente, él no es procesado, no está vinculado a este proceso, pero vemos que hay esa intencionalidad y en esa intencionalidad no les importa sacrificar a inocentes como está ocurriendo. Uno de los ejemplos de los efectos perniciosos de esto es que el coronel Guadalupe, teniendo una carrera limpia, resulta que se ve truncada su carrera y en cuanto a la calificación para ascenso general, uno de los principales conceptos y aspectos que se maneja es su vinculación al caso 30S. O sea, era casi imposible que estando procesado y acusado de un delito de asesinato pueda tener opciones de ascender, ¿no? Ahí podemos observar estos ejemplos y en general también esto termina afectando a los otros señores oficiales. ¿Qué decir en este proceso? Hemos revisado minuciosamente cada... Vamos a un primer corte y ahí hablamos del proceso en sí. ¿Le parece, Doc? Sí. Perfecto. Esto es Investigación X. Volvemos después del corte.